Hace 3 semanas atrás, poquito más, pero hace más de 3 semanas iniciamos una serie corta de predicaciones en relación a cómo enfrentar los problemas bíblicamente. Y Dios nos ha venido enseñando a través de las últimas semanas cómo los cristianos podemos enfrentar esta vida que está llena de problemas, pero con la palabra que Dios nos ha dejado. Hoy cerramos esta corta serie de predicaciones y la última predicación, el título es La victoria frente a los problemas. Mi oración como pastor es que al final de estas predicaciones usted tenga el conocimiento como cristiano y tenga el carácter para enfrentar la vida que tenemos por delante, hermanos. Como cristianos no estamos exentos de los problemas, pero Dios nos dejó en su palabra cómo enfrentar los problemas y cómo tener la victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, concluiremos con la ayuda de Dios esta tarde. El tema es, una vez más, la victoria frente a los problemas. El contentamiento es una virtud muy apreciada en la Biblia, pero tristemente en el tiempo en el cual vivimos, para este mundo contemporáneo y moderno, el contentamiento es un tema el cual no tiene lugar. Sin embargo, cuando encontramos en la palabra de Dios, encontramos que el contentamiento debe de ser algo que el cristiano debe de desarrollar. Es una virtud en la Biblia, pero también es un mandato para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? La palabra de Dios nos llama a nosotros a que tengamos eso en nuestra mente. Dejo un apartado ahí y vayamos a Lucas capítulo 3, versículo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 14. Un pasaje sumamente importante que Dios quiere hablarnos de este tema tan importante como es el contentamiento. La Biblia dice mucho acerca del contentamiento. Antes de que lo leamos, déjeme decirle algo que leí acerca de un hombre de Dios del siglo XVIII. Jeremiah Burroughs escribió algo en cuanto al tema del contentamiento, y él dijo: el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del Dios y Padre en cada circunstancia. Encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 14, el ministerio de Juan el Bautista. Dios levantó a este hombre para llamar a los judíos de su tiempo a un arrepentimiento, a un cambio de vida. Todos ustedes venimos de un mundo el cual nos enseñó una manera distinta de enfrentar las cosas. Y cuando Juan el Bautista confrontó a este grupo de judíos, a él le preguntaron: ¿y qué tengo que hacer? Y en Lucas 3:14 dice: también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. ¿Me ayuda a leer? Y esto es muy importante, hermanos. Dios quiere que aprendamos que la victoria en esta tierra por encima de las adversidades es cuando entendamos que debemos de vivir una vida en contentamiento, no en conformismo, porque no nos llama la Biblia a ser conformistas, nos llama a tener contentamiento. Pablo le escribió también a Timoteo, en 1 Timoteo 6:8, no lo busque, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Y es así como la palabra de Dios esta tarde quiere ministrarnos acerca de lo que es una vida en victoria. Vamos a regresar al pasaje de Filipenses, capítulo 4, y vamos a ver algunos puntos en cómo obtener la victoria frente a los problemas. Número 1, una persona contenta confía en la providencia divina. ¿Cómo nosotros podemos ser victoriosos frente a los problemas que eventualmente tendremos en la tierra? Número 1, el cristiano está contento y confía en la providencia divina de Dios.
Esto es muy importante, iglesia. Dios nos deja su palabra para que la tengamos en mente nosotros. La providencia de Dios son aquellos eventos en los cuales Dios los orquesta de manera sobrenatural para el beneficio de su pueblo y de sus hijos. La providencia es muy distinta a los milagros. Un milagro es aquel que ocurre cuando Dios interviene directamente en las cosas naturales y las rompe de manera poderosa. Por ejemplo, cuando Israel cruzó el Mar Rojo y se abrió en dos, eso es un milagro. Pero la providencia es cuando Dios orquesta las circunstancias que nos rodean para el beneficio de su pueblo y de sus hijos. ¿Se recuerda de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto? ¿Se acuerda? José fue vendido por sus hermanos. Pero en esa circunstancia, ese momento, Dios lo utilizó para que cuando llegara José a Egipto, se convirtiera en el segundo después del faraón. Si José nunca hubiera sido por sus hermanos vendido, él nunca hubiera llegado a ser el José que fue. Y Dios articuló todas las cosas alrededor de la vida de José para que José fuera el hombre que fue y que encontramos en la Biblia. En el caso del apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4 encontramos que para poder tener victoria tenemos entonces que estar contentos y confiar en la providencia divina de Dios. En Filipenses 4 versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, él estaba preso en Roma. 10 años después, cuando él en el río, según Hechos, junto a Lidia, estableció la iglesia en Filipos, pasan 10 años de ese momento. Y después de ese tiempo, Pablo es encarcelado en Roma, nunca más sale de ese lugar. Los hermanos filipenses se enteran del momento que estaba viviendo Pablo encarcelado junto a un soldado. Y él escribe esta carta en respuesta al apoyo que él recibió de los filipenses cristianos de ese momento. Y dice Pablo en gran manera, ¿qué dice, hermanos? Me gocé en el Señor. Filipenses 4:10, ¿está conmigo? Amén. En gran manera me gocé en el Señor. La pregunta que surge aquí: ¿cómo es que un hombre encarcelado puede gozarse en Dios? ¿Cómo es que un hombre con tantos problemas, porque la prisión es un problema, él ya estaba viejo, cómo es que él llegue a cómo es que él llegó al punto de estar gozándose en el Señor? Y es que Pablo aprendió a confiar en la providencia divina de Dios, y es lo que Dios quiere esta tarde ayudarnos a entender a nosotros. Allí mismo, en Filipenses 4:18, mire lo que dice, ponga atención. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito era uno de los congregantes de Filipos. Él llegó a Roma y él se enteró que el apóstol Pablo estaba preso. Cuando él se entera, él regresa a Filipos y le comenta a los hermanos de lo sucedido con el hermano Pablo. Los hermanos en Filipos entonces recogen una ofrenda para llevarle al apóstol Pablo en la tribulación que él estaba viviendo. Y en ese contexto dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Pablo no está diciendo gracias por la ofrenda que me diste, sino gracias porque ahora que un hijo de Dios tiene necesidad, ustedes saben participar para la obra de Dios. Cada vez que usted tenga oportunidad de apoyar a un hermano en Cristo, hágalo, hermanos. Hágalo. Porque usted no sabe lo que hay detrás de esa persona. Ahora, Dios movió a Epafrodito para llevar el recurso al apóstol Pablo. No fue casualidad de que Epafrodito llegara con Pablo. Dios orquestó todo alrededor para que se diera y pudiera llegar y llevar esa ofrenda. Y eso es muy importante que pasó en la providencia de parte de Epafrodito en la vida del apóstol Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 12.
Había una necesidad muy grande, pero Pablo confió en la providencia de Dios. Y Dios suplió las necesidades. Hay un texto muy conocido en lo que estoy buscando, 2 Corintios 8:12. Pero Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan ¿para qué, hermanos? Para bien. Aún los problemas, aún las adversidades, según la Biblia, para el cristiano, tiene propósitos eternos. Los que no conocen a Dios y tienen problemas se frustran y se sienten muy mal. Pero los hijos de Dios sabemos que en cada problema Dios quiere enseñarnos algo. ¿Y sabe qué es? Depender más de Dios y menos de nosotros. Dice 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no, hermanos, no tiene. Y lo que Corintios está diciendo, el apóstol Pablo, es: si tú tienes la voluntad de hacerlo y ayudar a tu hermano, hazlo, no lo hagas a la fuerza. Y lo que da tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Si Dios pone en tu corazón hacer algo, hermanos, hazlo y déjaselo al Señor. Algunos cristianos equivocadamente dicen: es que yo le di al hermano. No, no fuiste tú. Dios te utilizó a ti para vencer a un hermano que estaba en necesidad. Todos tenemos necesidades. Y si usted dice: pastor, pero yo no puedo apoyarlo, ora por tu hermano. Porque Dios quiere que nosotros podamos entrar en ese plano de providencia de Dios. Y el apóstol Pablo dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es decir, Dios jamás te va a pedir que des lo que no tienes. Si Dios mueve tu corazón, es porque tú tienes la posibilidad y porque Dios provió en tu vida. Y eso es lo que recibió el apóstol Pablo en ese momento en Filipos. Primero el apóstol Pablo aprendió a confiar en la providencia de Dios. Proverbios 16:9. Encontramos que Salomón, uno de los hombres más sabios según la Biblia, entendió que Dios tiene control, su providencia sobre los acontecimientos que rodean al pueblo de Dios. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué hace, hermanos? No es casualidad que esta tarde usted esté en este lugar. Quizás sus pasos de usted no están caminando como Dios quiere que sean. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que a través de su palabra nos enseña a corregir aquellas decisiones equivocadas, hermanos. Porque como seres humanos nos equivocamos. Regularmente nosotros hacemos lo que hacemos por lo que sentimos, por lo que fuimos enseñados. Y con base a eso reaccionamos. Pero muchas veces nos equivocamos. El texto dice: el corazón del hombre piensa en su camino. Y esto es muy cierto. El hombre actúa de acuerdo a lo que él sabe y él piensa. ¿Por qué haces esto, amor? Porque así lo siento en mi corazón. Vamos a vender el carro. Pero fíjate que no vamos a venderlo. Es lo que siento, es lo mejor para nosotros. Y quizás esta decisión está fuera de la voluntad de Dios. Pero es tu emoción. Pero al final dice Salomón: mas Jehová endereza sus pasos. Y a Dios gracias que Él endereza cuando nos equivocamos en nuestro andar. La providencia de Dios es muy importante para nosotros. Vamos a regresar a Filipenses 4:11. Para poder obtener la victoria frente a los problemas, tenemos que entender el contentamiento en lo que tenemos. El contentamiento en lo que tenemos. Dice Pablo, Filipenses 4:11, ¿lo tiene? Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea. ¿Qué dice, hermanos? Si logra ver en el versículo, el pasaje habla de situaciones y necesidades materiales en esta tierra. Y todos, de alguna manera, tenemos necesidades. Lo complejo es que en el tiempo en el cual vivimos, la sociedad en la cual estamos viviendo
confunde las necesidades de los deseos. A todo le llaman deseo y todos lo quieren aunque no lo necesiten. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué significa? De que Pablo experimentó escasez. Seguramente le faltó algunas cosas en su vida ministerial. Y dice el texto, pues he aprendido a contentarme. Es decir, Pablo no sabía, él aprendió. Usted y yo tenemos que aprender en Dios que con lo que tenemos podemos vivir. Muchas veces tenemos problemas porque queremos aquello que no tenemos, y aquello que no tenemos es muy caro y tenemos que conseguir, tenemos que hipotecar para obtener lo que deseamos, no que lo necesitemos. Si usted revisa su vida, mucho de lo que usted debe no es porque lo necesitaba, sino porque usted lo deseaba. Y ahora tiene ese problema. Debemos de entender de parte de Dios que con lo que Dios nos ha dado podemos vivir. Y si Dios te bendice más, gloria a Dios. Pero nunca busques más de lo que no tienes, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Con lo poco que Dios nos ha dado, podemos entonces enfrentar la vida en el Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Esa palabra contentarme hace referencia a confiar en las cosas que Dios nos da y estar tranquilos porque Él conoce nuestra necesidad. Eso es contentamiento. Las personas del tiempo presente, hermanos, están muy obsesionadas por las cosas que no tienen y las quieren de una manera desmedida, y eso trae mucha aflicción al corazón del hombre. El verdadero contentamiento solamente viene de Dios, y Dios la da a los cristianos para que aprendamos a estar satisfechos con lo que tenemos. Y en todas las áreas, hermano, en todas las áreas. Tenemos un problema porque nosotros los cristianos queremos nosotros vivir como el mundo vive, y de esa manera nosotros nos equivocamos. Primera de Timoteo 6:8. En el tiempo en el cual vivimos, hermanos, la cultura en la cual nosotros nos toca vivir en este tiempo, se ha convertido que todo lo que el hombre desea es una necesidad. Alguien ilustró a la gente del siglo XXI como un hámster que da vueltas sobre una rueda. ¿Los ha visto? ¿Qué pasa, hermanos? Quiere dar vueltas y vueltas y nunca llega al final. Así pasa con la gente que no tiene contentamiento. Nunca logra estar satisfecho con lo que tiene. Por eso el pasaje de 1 de Timoteo 6:8 ¿lo tiene? Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿me ayuda a leer? Estemos contentos con esto. No se meta en problemas, hermano. Si usted quiere tener victoria en los problemas, primero no busque lo que no necesita. Si usted lo necesita, usted va a orar a Dios y Dios va a proveer. Pero si usted no lo necesita, no se meta en problemas. La palabra de Dios dice, así que teniendo sustento y abrigo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa lo necesario para vivir. Y a Dios gracias que usted tiene para vivir lo que Dios le ha dado. Amén. Tenemos lo necesario, no nos falta. Lo que quizás deseamos es aquello que nos puede hacer mal, hermanos. Pero la palabra de Dios nos habla de que tenemos que trabajar, hacer lo que tenemos que hacer y dejar los resultados en las manos de Dios. Vamos a regresar a Filipenses para avanzar. Filipenses 4:12. ¿Ya lo tiene? Amén. Una persona que quiere ser victoriosa por encima de los problemas depende de Dios y no de las circunstancias. Dice Pablo, Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La palabra clave allí es sé. Pablo dice, sé lo que antes no sabía. Para poder valorar las cosas en la vida, hermanos, a veces hay que pasar cierta escasez.
el apóstol Pablo hace referencia y revela que para poder crecer nosotros y madurar en el Señor es aprender a vivir de acuerdo al momento en el cual tenemos. No depender de las circunstancias, sino depender y confiar de Dios constantemente. Sé vivir humildemente. No tenía mayor problema el apóstol Pablo con ese tema. Si Dios hoy proveyó para ir a comer con la familia a un restaurante, gloria a Dios. Pero si solamente fue para comer tacos, también gloria a Dios, estoy con mi familia, que es lo más importante. Porque de qué sirve que vayas a comer a un restaurante si tienes que conseguir para ir a pagar allá. Lo importante es aprender lo que el apóstol Pablo había aprendido en ese momento. Sé vivir, sé pasar cosas con humildad. Hechos capítulo 9, versículo 22. Acompáñenme a esa cita, hermanos. Hechos 9, 22 al 25. Cuando Pablo, en Filipenses 4, 12, en lo que usted busca Hechos, dice que él sabe vivir humildemente. Él comienza a describir en su carta las necesidades físicas, no espirituales. Pablo sabía que estaba fuerte espiritualmente, pero él reconoce que había necesidad material. Dice Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué, hermanos? Matarlo. Querían matar al apóstol Pablo. Y él vivió esa experiencia. Él tuvo que huir por salvar su vida en ese momento en Damasco. Él experimentó la persecución. Quizás el caso de usted es distinto. No va a ser por su vida, pero va a pasar necesidades. Pero usted tiene que aprender que por el hecho de que haya necesidades, no se va a alejar de Dios, porque al final el que nos sostiene es Dios en Cristo Jesús. Amén. Versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y encontramos a un hombre de Dios viviendo una adversidad, pero que él consideró a Dios por encima de la circunstancia que estaba viviendo. Esta tarde Dios quiere que aprendamos, hermanos. La victoria como cristianos por encima de los problemas radica en que confiemos en Dios y no en las circunstancias. Si la vida hoy en la actualidad quizás no está como tú quisieras, confía en Dios, que al final Él nos da la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y esto es muy importante. Ahí mismo, bueno, un poquito adelante, segunda a los Corintios 11:23. Segunda a los Corintios 11:23. Vamos a ver un poco de las cosas que el apóstol vivió mientras él estuvo en esta tierra. No fue fácil la vida que él tuvo, como tampoco la que usted tiene. Seguramente yo no conozco lo que usted vive, ni cómo está, pero sí conozco al Cristo que nos fortalece y nos sustenta, hermanos. Dice segunda a los Corintios 11:23, son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. ¿Describe a un hombre con problemas? Claro que sí. Y muy graves. Quizás usted y yo nunca enfrentemos eso, pero lo que Dios quiere ministrarnos es de que todos pasamos por adversidades, y si queremos tener victoria, tenemos que entonces confiar en Dios y no en las circunstancias, y no en el hombre. La palabra dice una cantidad de ejemplos que vivió el apóstol Pablo, pero él nunca se retractó. Él se mantuvo firme y siguió adelante. Versículo 26. En camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. ¿Usted cree que no fue
difícil la vida del apóstol Pablo, fue difícil, pero él aprendió algo que Dios quiere que aprendamos usted y yo esta tarde. Las circunstancias nunca van a ser las mejores para nosotros, pero tenemos esperanza y victoria si tomamos a Cristo Jesús como nuestro estandarte, hermano. Amén. No va a ser fácil. Probablemente esta tarde llegaste al culto y tienes un problema muy fuerte que solamente Dios sabe, y llegaste con la necesidad de que Dios te ayude. ¿Y cómo le hago, pastor? Yo quiero ser como el apóstol Pablo, que los problemas no me dobleguen, sino que sea un hombre con carácter y que enfrente la vida en victoria. Porque Dios nos dio la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el apóstol Pablo lo revela en Filipenses 4:13. Regresamos a Filipenses 4:13 para ir concluyendo. Para poder tener victoria frente a los problemas, hermanos, tenemos que fortalecernos en el poder divino. Mire lo que dice Filipenses 4:13, ¿lo tiene? Un texto muy conocido. ¿Me ayuda a leer? ¿Cuánto? Todo. Aquí Pablo no habla de cuestiones espirituales, habla de algo físico. Cuando tenemos un problema nos desgastamos físicamente y también espiritualmente. Y lo que ese texto quiere decir, si Cristo está conmigo, no importa el problema que yo tenga, sé que tendré la victoria al final. Y esa es la victoria, que confiemos en el poder de Dios. Si confías en el hombre te vas a decepcionar, porque el hombre también falla y se equivoca, y es como usted y como yo, tiene limitantes, pero nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Es muy bonito cantar el canto aquí enfrente, pero aplicarlo a nuestra vida, hermanos, glorifica a nuestro Dios. Amén. Y apliquémoslo a nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin importar cuán difíciles hayan sido las luchas, Pablo sabía que tenía sustento en Cristo Jesús. No importa. Mire lo que dice Gálatas 2:20, hermanos. Acompáñenme a esa cita. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La capacidad y suficiencia de Pablo que él tenía venía de Cristo y traía paz y le daba la fortaleza al apóstol Pablo. Dice Gálatas 2:20, usted lo lee con su vista: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, los problemas que tengo ahora no los vivo como yo quiero, ahora los vivo confiando en Cristo y en su palabra. Amén. Confiemos en Dios. Amén. Si usted quiere tener victoria sobre los problemas, comenzamos confiando en Dios y en sus problemas, no alejándonos de Dios, no alejándonos de congregar, no, vamos a comenzar confiando en Dios y en sus problemas. Confiando en Dios y en su misericordia. Vamos a ir a Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3. ¿Ya lo tiene? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando tenemos problemas, lo primero que ocurre es que dejamos de buscar las cosas de Dios. Ya no leemos, ya no oramos, y por eso venimos y perdemos muchas batallas. Pablo dice, si ustedes son cristianos, ustedes tienen que buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa buscar las cosas de arriba? Manteniendo la comunión con Dios, con su palabra, a través de la oración y la lectura de la palabra. Estamos de paso en esta tierra, hermanos. Esta no es nuestra última morada. Aquí Dios nos dará un tiempo el que Él considere para nosotros, pero nuestro lugar final está cerca de Dios en Cristo Jesús. Dice el texto 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No se frustre por los problemas que tiene hoy. No se frustre, hermanos. Confíe en Dios.
esto que usted ve, un día dejará de ser. Un día va a terminar todo esto que vemos. Y cuando eso termine, estaremos con el Señor. Amén. Y no es que nos abandonemos, no. Trabajemos, hagamos lo que nos toca hacer, pero confiemos y estamos de paso en esta tierra. Nuestra morada final será cerca de nuestro Dios. Y mientras llegue ese momento, como el apóstol Pablo, digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.